Hola, ¿cómo estás? ¿Recuerdas mi nombre? Soy Alberto Arenas y estamos trabajando juntos esta asignatura de comunicación escrita. Así que a nombre del Colegio de Empresarios, una institución de alto nivel, queremos darte la más cordial bienvenida a esta sesión número 4. Y bueno, antes de iniciar esta sesión que seguramente te va a gustar mucho, es muy interesante, quizás vamos a recordar lo que trabajamos la sesión anterior. Hablamos de las formas de expresión muy ampliamente. Comenzamos con la forma coloquial, que es una forma de expresión casi cotidiana que utilizamos pues de una manera informal cuando nos dirigimos con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. A veces cuando escribimos ciertos reportes un poquito menos formales, también utilizamos esa forma de expresión de manera coloquial, utilizando frases que van de acuerdo pues al contexto, van de acuerdo a la cultura que nosotros estamos envueltos, van de acuerdo también al momento. Dijimos que además son de manera espontánea, son expresiones que surgen en el momento, muchas veces no son planeadas esas frases, sino que son de manera espontánea en nuestra manera de hablar, ¿no? Pusimos varios ejemplos, ¿no? Como cuando decíamos cuando una persona, una mujer está embarazada y pronto va a tener a su bebé, decimos, es que muy pronto se va a aliviar, así dicen las personas, o va a dar a luz. Y entonces es una forma de expresión, en realidad, de lo que se menciona en esa frase no se puede aplicar de manera literal, sino de manera simbólica. Esas son las expresiones coloquiales y también hablamos de las expresiones técnicas, científicas, que dijimos son muy rigurosas y pertenecen a un campo o un ámbito del conocimiento específico, ¿no? De acuerdo a ese campo de conocimiento, pues es como también se da ese lenguaje técnico, ese lenguaje científico, que es muy celoso, no permite que la gente tenga una libre interpretación de lo que se diga, sino que se usan las palabras exactas, se usan los términos adecuados, que lo que se comunica, lo que se escribe, lo que se dice es exactamente lo que se pide, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que si tú vas y estás en una junta ejecutiva y de repente te piden, quiero que me traigas todos los grupos de promoción que realizamos en el mes pasado para poder lanzar este nuevo producto. Bueno, entonces tú ya sabes qué es lo que te pidieron y no vas a traer otra cosa diferente, sino eso que te encargaron. Y bueno, pues también hablamos y terminamos la sesión con la parte pues más hermosa, más bella de la escritura, de la forma de hablar, que es precisamente las formas de la literatura. Cuando comunicamos un mensaje en esta forma, pues es una forma más estética, más bella, más sentimental, y que si bien puede utilizar formas coloquiales, pues también la literatura embellece aquellos momentos, aquellas circunstancias, aquellas actuaciones en las personas, y lo hace de manera incluso hasta poética, lo hace de manera figurativa, y su discurso pues es sumamente hermoso y bello, estético, de lo que quiere transmitir y lo que quiere comunicar. Terminamos precisamente con un fragmento de un autor muy conocido para poder ejemplificar esto. Bueno, todas estas formas de expresión que profundizamos la sesión pasada, fíjate que son formas de comunicación. Y es precisamente lo que hoy vamos a trabajar en la sesión número 4, la comunicación. Quiero mostrarte el temario de parte de esta sesión. Vamos a hablar, la unidad 3, son las bases de la comunicación.
Y dentro de las bases de la comunicación hay 4 aspectos que vamos a trabajar. En primer lugar, lo que es el concepto de comunicación. ¿Qué significa la comunicación? El circuito de la comunicación. ¿Qué elementos intervienen en cada uno de este proceso de la comunicación? ¿Y qué aspectos son como barreras que impide o lo que otros llaman el ruido de la comunicación? Bueno, en la sesión de hoy únicamente vamos a trabajar el 3.1, el 3.2 hasta el circuito de la comunicación. Por lo tanto, el objetivo de hoy, al término de la unidad, el estudiante analizará el proceso de la comunicación en el ámbito profesional. Y específicamente hoy vamos a hablar de cómo vas a identificar el concepto y el circuito de la comunicación aplicado a nivel escritural. Y bueno, quiero decirte que en esta sesión, que vamos a ver únicamente la mitad de la unidad número 3, es importante que consideres que la comunicación es el factor más esencial y más importante que utilizas tú, que vas a utilizar como un futuro mercadólogo. Cuando te enfrentes a una realidad laboral, profesional, competitiva, tú vas a demostrar todos esos niveles de comunicación, esas formas de comunicación, esos ámbitos de la comunicación dentro de un contexto. Por esto, esta unidad es un poco medular de todo el curso, porque a partir de esto vamos a ver cómo se desarrolla de manera escrita. Hoy solamente vamos a ver una pequeña introducción en cómo lo hacemos a nivel escritura, pero es muy importante que sepas que todo el tiempo estamos comunicando. Quiero además recordarte que casi cada sesión tenemos una actividad de aprendizaje, un producto que realizar, excepto la sesión número 4, la vamos a juntar con la sesión número 5 y entonces en la sesión número 5 ya te estaré informando de cuál es el producto de la actividad de aprendizaje que vas a desarrollar ampliamente como conjunto de toda esta unidad número 3. Así que por esa sesión puedes relajarte un poquito, puedes retomar si no has concluido tus anteriores actividades, si necesitas corregir, necesitas más asesoría, aprovecha esta sesión para ponerte al corriente si tienes algún atraso. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos entonces a hablar de estas bases de la comunicación, específicamente el concepto de comunicación. Y como puedes ver ahí, en tu pantalla, la comunicación es una condición sine qua non de la vida humana y del orden social. Es decir, es algo tan esencial, es algo tan natural, que se desarrolla en todos los seres humanos. Desde que el ser humano apareció en esta tierra, siempre ha existido la comunicación. Es decir, no es algo temporal, no es algo optativo, no es algo además impuesto, es algo que está surgiendo, es algo que se da constantemente, es algo que aparece desde el momento que nacemos y aún antes de nuestro nacimiento ya hay comunicación, ya hay contacto con la realidad y quizás solamente hasta que morimos es cuando termina nuestra comunicación en este ámbito terrenal. Fíjate que hubo una ocasión, un experimento, te voy a decir algo que fue real, más o menos en la Edad Media. Estamos hablando por ahí de el siglo XII. Hubo un experimento de varios médicos en aquel entonces. Recuerda que la ciencia pues estaba bajo la influencia de la religión en aquel entonces. Así que los científicos de aquel momento se preguntaban ahí en Germania, lo que ahora es Alemania, decían, bueno, ¿cuál habrá sido la comunicación que desarrollaron nuestros primeros padres desde el principio de la creación? Específicamente Adán y Eva y todos los que surgieron a partir de ese momento. Entonces ellos decían, bueno, seguramente tenían un idioma específico que a lo largo de los siglos y de los años y de los milenios desapareció, se perdió. Y entonces ellos tenían una hipótesis que a lo mejor
te puede parecer un poquito fuera de la lógica, pero ellos creían que todos los seres humanos nacíamos con un idioma original y con una forma de comunicación muy específica, que era un lenguaje universal y que probablemente ese era el lenguaje, esa era la forma como se comunicaban nuestros primeros padres en la tierra. Y entonces pensaron, bueno, si nosotros logramos aislar a un grupo de recién nacidos que no tengan contacto con nosotros, porque los bebés al crecer van aprendiendo nuestro lenguaje, van aprendiendo nuestra forma de comunicación, entonces para poder encontrar ese origen del lenguaje y ese origen de comunicación, pues entonces tendremos que aislarlos de la realidad, aislarlos de las personas, para que entonces al crecer ellos empiecen a manifestar el idioma original con que fuimos nosotros creados. Esa fue su hipótesis de investigación. Así que lo que hicieron fue agarrar a 10 recién nacidos que nacieron casi al mismo tiempo y los pusieron en distintas cámaras y los aislaron, obviamente los retiraron de sus madres, de sus padres, y los aislaron. Y entonces solamente instruyeron a 2 enfermeras que únicamente, sin tener un contacto visual, sin poder hablar con ellos, sin ni siquiera tocarlos o acariciarlos o suavizarlos, solamente su única función era alimentarlos y cambiarlos. Y tenían que hacerlo de manera rápida y sin tener contacto con esos 10 bebés. Así que al cabo de los días, te voy a decir cuál fue el resultado de esa investigación. ¿Ya te imaginas cuál es? Bueno, seguramente ya dedujiste cuál fue el resultado de esa investigación. El resultado de esa investigación es que esos 10 bebés murieron. ¿Te sorprende? Sí, seguramente. ¿Por qué murieron? Porque la comunicación es algo esencial. Estaban aislados de un contexto, estaban aislados del cariño, del afecto, estaban aislados del contacto humano, del diálogo, del poder interactuar, de que al llorar no había ninguna respuesta, de que al sentir hambre únicamente fríamente un alimento y sin ningún cariño y sin ninguna reacción. Es decir, la comunicación es esencial, que nos produce también la energía de vivir. Es decir, es parte de nuestra esencia. Comunicamos y nos comunican constantemente. Es decir, no podemos librarnos de la comunicación desde que nacemos y aún antes, en el vientre de nuestra mamá, manejamos diversas formas de comunicación. Hoy en día está de moda que la madre le hable al producto, le ponga música, dialogue, le lea un libro. Eso le llamamos estimulación a los bebés, de tal manera que cuando ellos nacen, pues van desarrollando esa habilidad de la lectura, de la escritura, de la apreciación musical. Incluso tal vez puedes constatar que algunos bebés cuando nacen y escuchan el tipo de música que escuchaban antes, se quedan tranquilos, se quedan dormiditos, porque traen al recuerdo de su memoria que esa música pues sirvió para ayudarlo, para tranquilizarlo, para darle confianza. Es una forma de comunicación. Así que desde que nacemos no nos podemos librar de la comunicación, es parte esencial de la vida. Es parte esencial de lo que somos. En todo momento estamos comunicando. Por eso dice ahí, es imposible no comunicarse. En todo momento estamos comunicándonos. Yo en ese momento a lo mejor puedo permanecer en silencio por unos cuantos segundos. ¿Dejé de comunicarme? No. Simplemente hubo otra forma de comunicación. No utilicé mi habla, no utilicé mis movimientos, únicamente me quedé inerte, ¿verdad? Y si yo hubiera permanecido el resto de la sesión
que no es el caso, pues de todas maneras yo no me hubiera dejado de comunicar contigo. Comunico de muchas maneras, comunico de muchas formas, que eso vamos a ir viéndolo muy finamente poco a poco, pero lo importante es que te quede claro que en todo tiempo estamos comunicando. No dejamos de comunicar, desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, también la comunicación, entonces, nos debe de llevar a pensar que si es algo esencial en la vida, entonces, ¿qué implica la comunicación? Ahí hay una propuesta, entre muchas propuestas de lo que es definición de la comunicación. No te voy a decir que es la última o es la mejor, pero es la que nos va a servir para poder desarrollar esta y la siguiente sesión de esta unidad, la comunicación, bases de la comunicación. Dice entonces, por tanto, la comunicación es un proceso. Y fíjate que casi todas las definiciones coinciden con este punto, ¿no? La comunicación es un proceso, no es algo puntual, no es algo que se da y desaparece, no es algo que solamente ocurre una vez y ya no vuelve a ocurrir. No, es algo que está constantemente funcionando y además va en progreso y desarrollo, y va en distintas direcciones, y va en distintas formas, y en distintos momentos, en distintos lugares, en distintos contextos, en la historia, etc. Mientras haya vida, mientras haya desarrollo en la vida, tu participación en esta vida, y todo el tiempo que la vida te permita desarrollarte, hay un proceso de comunicación. Y en ese proceso de comunicación, bueno, pues podemos hacer muchas cosas. Podemos transmitir ideas. Todas las ideas que nosotros tengamos, las posturas filosóficas que tenemos en nuestra profesión, todo lo que nos piden en opinión pública o cuestiones privadas, como también en cuestiones de sentimientos, son parte de ese proceso de la comunicación. Transmitimos ideas, transmitimos sentimientos, en donde participan por lo menos dos seres humanos. El que envía el mensaje y el que lo recibe. En este caso, tú y yo ya estamos estableciendo una comunicación. Yo estoy transmitiéndote un mensaje a través de esta clase virtual y tú estás recibiendo. Como yo lo decía en las sesiones pasadas, no importa si no tenemos un contacto físico, que no nos conocemos, que yo no sé cuál es tu nombre, yo no sé cómo te llamas, dónde vives, qué más haces. Pero lo cierto es que estamos desarrollando un proceso de comunicación. Que yo estoy de este lado, detrás de la cámara, y tú estás en alguna habitación de tu casa o trabajo, viendo esta clase, observando. Pero nos estamos comunicando. Yo estoy dando un mensaje, tú estás recibiendo ese mensaje. Y como puedes ver aquí en esta lámina, vemos a dos señoritas, que después vamos a aclarar estos términos, ¿no? Una que es la emisora y la otra la receptora. Y bueno, hay un mensaje. Y fíjate aquí, no se están viendo, no se tienen frente a frente para comunicarse, lo hacen vía telefónica. Ahí podemos ver cómo viaja la información. Y entonces ella seguramente le dice, nos vemos luego. Y ella responde, está bien, muy pronto estaremos en contacto. Y entonces eso se vuelve a repetir en distintas maneras. Le vuelve a llamar, vuelve a recibir el mensaje y tal vez se logren ver, se tomen un café, etc. Constantemente hay este proceso de comunicación porque intervienen por lo menos dos seres humanos. También puede intervenir más, puede ser un grupo de 10 personas, 12 personas que están interactuando, que están intercambiando ideas, que están en un debate. Tal vez has visto por la televisión, en los canales
abiertos, pues los debates que hay en términos de la política, de la economía, de la sociedad, donde se reúnen expertos y cada uno da su punto de vista, hay otro que confirma ese punto de vista, hay otro que debate ese punto de vista, manifestando otra idea. Y entonces, en todo ese momento que puede durar 50 minutos, 1 hora, 2 horas, hay una interacción constante, hay mensajes que se están circulando, uno que lo está dando, otro que lo está recibiendo, y ese al mismo tiempo lo vuelve a dar y el otro lo recibe, y es constante, nunca deja de funcionar. Puede ser que a lo mejor permanezcan en silencio, pero se están comunicando. ¿Por qué? Porque es un proceso. Estamos hablando del proceso de la comunicación como una definición de lo que es este concepto tan importante, que más que retenerlo, más que aprenderlo, es algo vivido, es algo que vives, es algo que en este momento a lo mejor hay alguien que te acompaña y estás dialogando sobre esta clase con esa persona, y entonces se necesitan por lo menos 2. El que da el mensaje en este caso y quien te está acompañando viendo esta sesión número 4. Por lo tanto, entonces, podemos ver que la comunicación se da en 2 niveles, como lo puedes apreciar ahí en tu pantalla. En el nivel o en el tipo de comunicación verbal y en el no verbal. Y vamos a ver uno por uno. En el verbal es lo que hemos estado constantemente platicando, hablando. Esta clase, esta materia es comunicación escrita, por lo tanto pertenece en este tipo de comunicación verbal, ¿sí? Todos los escritos que desarrollamos, que vas a elaborar es parte de la comunicación. Todo lo que, los reportes que te van a solicitar en la empresa donde tú estás trabajando o donde tú vas a solicitarle a tus empleados, es parte de la comunicación verbal. Todo el diálogo que entablamos, como en estos momentos que yo estoy dialogando contigo, yo estoy hablando, es parte de esa comunicación verbal. El diálogo que emites con tus familiares, con tu pareja, o con tus amigos, o compañeros de trabajo, o de otras clases que tal vez estés tomando en música, literatura, etcétera. Todos estos intercambios de información a través del habla es parte de la comunicación verbal, ¿sí? Entonces podemos conocer, por ejemplo, la historia de las personas, la historia de las culturas, la historia de tu propia cultura, donde has crecido, donde has nacido, pues a través de las crónicas, a través de los documentos históricos registrados del pasado, ¿no? A través de murales que han permanecido durante muchos siglos, como las inscripciones, jeroglíficos y sin fin de simbologías, números y escrituras que han permanecido durante siglos y que nos permiten obtener una información importante, una información valiosa de lo que es esa cultura, de lo que fue ese pueblo, de lo que fue esa forma de vida, esa historia, a través de la comunicación escrita, a través de esta comunicación verbal. Entonces, todo lo referente a lo escrito o a lo hablado es parte de esa comunicación verbal. Como también hay otro tipo de comunicación que desarrollamos, no solamente el aspecto que hablamos o que escribimos, que dicho sea de paso, vamos a desarrollar esas habilidades para que nuestra forma de comunicación escrita pues sea cada vez mejor, más pulida, más perfecta, más de acuerdo a las reglas como surgió el idioma en que hablamos. En este caso, el español, como también en el inglés, en el francés, en el alemán, en el italiano, japonés. Cada uno, cada código tiene sus propias reglas lingüísticas, sus propias formas de poder desarrollar y expresar las ideas de una forma técnica, educada. Por lo tanto, la comunicación verbal es algo que tenemos que ir desarrollando constantemente, y no solamente a través de este curso. Te vas a dar cuenta que a partir de los siguientes cursos que tú
concluyas este cuatrimestre y de los demás cuatrimestres que te van a llevar a la conclusión de tu carrera, tu escritura se va a ir puliendo, tu escritura se va a ir perfeccionando. No quiero decirte que después de este curso vas a hacer la octava maravilla escribiendo, no, vas a obtener las bases, vas a obtener los elementos necesarios, indispensables, los mínimos, para que tú vayas en ese proceso desarrollando esa habilidad de la escritura, porque es parte de la comunicación verbal, ¿sí? Podemos escribir de una manera muy simple, de una manera, vamos a hacer alusión, coloquial, como lo hemos tratado en la sesión anterior, para comunicar un mensaje rápido. Pero si se trata de una formalidad, se trata de un campo específico de conocimiento, entonces tenemos que utilizar una escritura más adecuada, más propia, con las reglas gramaticales, las reglas lingüísticas, semióticas, semánticas, además dando el sentido, para comunicarnos de una manera correcta. Y entonces nuevamente voy haciendo alusión a que el otro tipo de comunicación que desarrollamos es el no verbal. La comunicación no verbal, pues es como lo que menciona ahí en tu pantalla para poner algunos ejemplos. Lo que es gestual, ¿sí? Los gestos que nosotros hacemos de nuestro rostro comunican mucho, ¿no? Y de hecho tienen que confirmar lo que nosotros estamos hablando. Si, por ejemplo, llegas con una persona y tú le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿No? Y esa persona dice, pues, creo que muy bien, bastante bien. Entonces puedes ver en su rostro que no está del todo bien. Puedes ver en su rostro que no está comunicando lo que está diciendo, que sus gestos te están diciendo todo lo contrario. Seguramente viene triste, seguramente está enojado, seguramente se siente enfermo, se siente indispuesto, o no quiso venir, o no quiso dialogar conmigo. Su rostro puede manifestar otra información distinta a la que está hablando. Entonces, ve qué importante es la comunicación no verbal. Porque también la cuestión de la postura, o lo que otros expertos llaman como la kinésica, es decir, la comunicación es todo lo que hacemos con nuestros movimientos corporales, con nuestras manos, cuando caminamos, con la postura que tenemos en el cuerpo, ¿no? Todos esos ademanes que van confirmando, ¿no? Lo que está uno diciendo, lo que está uno manifestando, es parte de la comunicación. Y entonces, por ejemplo, tal vez te encontraste con algún profesor clásico en la secundaria o en la primaria, que si estaban haciendo ruidos, no poniendo atención, normalmente lo que hacen esos maestros es pegar fuertemente en la mesa, ¿no? Golpear con un rostro enojado, y entonces los alumnos se asustan, y entonces están viendo que el profesor ya se molestó, el profesor ya acabó con su paciencia, llegó hasta el límite y empieza a azotar con furia la mesa para atraer la atención y que todos sus alumnos se callen. Y entonces a lo mejor no dijo nada, simplemente azotó la mesa con furia, y entonces todos los alumnos se quedan estáticos, temerosos, porque dicen, ya se enojó. No hubo necesidad de que el profesor dijera, estoy enojado porque no me ponen atención. Simplemente esa acción, ese gesto, esa postura corporal, kinésica, hizo que los alumnos entendieran su mensaje, entendieran su molestia, entendieran lo que él estaba sintiendo en ese momento. Como también el momento del contextual es determinante, ¿no? Para la comunicación, para la información, porque si tú, por ejemplo, de repente tú observas desde una ventanilla a un grupo de personas que están conviviendo, se están riendo, están dialogando, y tú dices, wow, este grupo se ve ameno, se ve amigable,
quiero entrar y participar con ellos, saber de qué están hablando y yo también interactuar. Y entonces de repente abres la puerta, entras, te apareces y de repente hay un silencio total. Y cada quien empieza a hacer lo suyo y cada uno voltea hacia otro rumbo y hace otra cosa. Y ya no hay diálogo, ya no hay fraternidad, ya no hay interacción. Y tú dices, ¿y ahora? Ese momento contextual ya te comunicó seguramente que no eras bien visto, que no fue oportuna tu entrada a ese lugar, que no perteneces al círculo, que el círculo son ellos y que para pertenecer al círculo a lo mejor tienes que hacer ciertos méritos previos para poder ser parte de ese círculo e interactuar con ellos. Entonces te das cuenta que también el aspecto del contexto nos comunica, nos informa la situación, lo que está pasando. Y nuevamente, ¿te acuerdas que hace unos minutos desarrollé una dinámica donde me quedé unos segundos sin hablar? Sí, también el silencio es una forma de comunicación no verbal. Es decir, que el silencio no omite la comunicación, es parte de la comunicación, ¿no? E incluso podemos desarrollar algún diálogo sin necesidad de hablar, si podemos representarlo a través de nuestros ademanes, de nuestros gestos. Quizás alguna vez has jugado una dinámica en donde hay dos grupos de personas y entonces sale un representante de un grupo y le dicen, ¿sabes qué? Este es el título de esta película y vas a representarla al otro grupo y el otro grupo va a tratar en un minuto de adivinar cuál es esa película, ¿no? Y si la adivina, entonces gana, son puntos a su favor. Y entonces tú tienes que esforzarte, ¿verdad? En utilizar tus manos, tus señas, actuar, dramatizar algo para poder darte a conocer ese mensaje, esa información. Quiero decirte que de entre los dos tipos más bien te voy a preguntar, ¿cuál crees de que estas dos formas de comunicación son las que más prevalecen entre nosotros? En nuestra manera de vivir, interactuar con los demás. ¿Cuál crees que prevalece? ¿La verbal o la no verbal? Déjame decirte que nuestra forma de comunicación, el 80% en cómo nos comunicamos con los demás, es en forma no verbal. Es más esta forma que la primera. La primera tiene sus momentos, que es lo que vamos a ir viendo. Por lo tanto, también hay un círculo de la comunicación. Comunicar es un acto que pone al alcance de la comunidad un mensaje emotivo intelectual. Es un acto que se pone al alcance. Por eso este circuito, porque se da de manera continua. Además, la comunicación es el sistema de comportamiento integrado que regulariza, mantiene y hace posible las relaciones entre las personas. Aunque tú vayas en un transporte público y no conozcas a nadie, pero hay una relación temporal. Y esa relación es a través de ese sistema de comportamiento, ¿no? Que a lo mejor un caballero que así debe de ser, le da el asiento a una dama o un adulto mayor o a un discapacitado, ¿no? No se conocen y sin embargo hay un sistema de comportamiento que interactúa para darse una comunicación, ¿no? Y su rostro feliz, satisfecho de que venía cansado o cansada, ¿verdad? Dice, oye, la verdad te agradezco mucho lo que hoy has hecho por mí. Aunque solamente diga en un principio gracias, pero todo su esquema te manifestó su gratitud. Además, la comunicación donde se intercambian ideas, intenciones, sentimientos entre dos o más personas, que esto ya lo habíamos mencionado, pero no solamente comunicamos ideas,
No solamente comunicamos sentimientos, ¿sabes? Comunicamos intenciones, ¿no? Volviendo al ejemplo del transporte público, tú vas sostenido en algún tubo, ¿verdad?, de seguridad, y sientes que alguien se te acerca y tal vez piensas, tal vez tenga la intención de robarme mi billetera, y te alejas, ¿no? Entonces dice, es que le veo toda la intención de venir a asaltarme, ¿no? Entonces esa es una forma de cómo nosotros interactuamos con los demás y de que intercambiamos también las intenciones. Además representa un proceso sencillo y a la vez complejo mediante el que las personas y las naciones buscan conocerse. Ojalá que los códigos de comunicación que después vamos a hablar pues sean códigos positivos, ¿verdad? En donde haya intercambios, donde haya enriquecimiento y donde no haya conflicto como actualmente lo vemos entre las naciones en el mundo. Siempre hay amenazas de guerra o hay guerras precisamente porque no se da una comunicación positiva, correcta. Además, este proceso puede darse de manera interpersonal, es decir, entre individuos, y en forma masiva, como en este caso. Seguramente más de 30 personas están viendo al mismo tiempo este video, ¿verdad? Más de 30 alumnos, tal vez ahorita están sentados y están observando, interactuando en esta clase. Si nos conociéramos, podemos interactuar de manera interpersonal, pero lo hacemos ahorita de manera masiva, a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, cuando utilizamos el chat, ¿no? También tenemos una forma de comunicación. En la comunicación intervienen signos de todo tipo, que ya los mencionamos, gestuales, mímicos, si sabes de esos personajes, artistas muy talentosos, que comunican un mensaje a través de sus movimientos corporales, a través de un diseño gráfico. Observan muchos de los comerciales, dan mucha información a través de un logotipo, ¿no? Orales y todos aquellos en los que se auxilia el ser humano para transmitir nuevamente sentimientos, pensamientos, actitudes a otros seres humanos. Y mira, quería llegar a esa lámina que no voy a explicar ampliamente porque va a ser la que nos va a enlazar con la siguiente sesión, pero ve que en el proceso de la comunicación tenemos a un emisor, que también se le conoce como encodificador, y tenemos un receptor que hace una labor de decodificación. Y además, entre ellos hay una respuesta, hay una retroalimentación, es decir, el mensaje va y viene. Alguien lo inició, pero va y viene constantemente, porque después el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor. Utilizan su propósito de ellos es transmitir un mensaje. ¿Cuál? No sabemos, pero hay un mensaje que se transmite. Se utiliza un canal para llevar ese mensaje. Se utiliza un código en el cual puede entender ese receptor. A veces se presenta un ruido en cualquiera de estos procesos, pero nuevamente se entabla y se desarrolla la comunicación. Quiero darte esta cita de esta autora, psicóloga, terapeuta, una de mis... yo he leído muchos libros de ella, quedo muy satisfecho como psicólogo. Dice, compara el proceso de la comunicación con una gran sombrilla que abarca e influye todo lo que acontece entre dos personas. Considera, una vez que el individuo llega al mundo de la comunicación, resulta ser el factor más importante que determina el tipo de relación interpersonal que se vaya a tener con los demás. Eso es algo fundamental. Siempre se está dando la comunicación y cuando empezamos esa interacción hay toda una cobertura, ¿sí?, simbólica entre nosotros para poder desarrollar la comunicación. Quiero especificar, porque ya hablamos que hay dos tipos de comunicación, la verbal y la no verbal. De la no verbal podemos hablar horas y horas al respecto. Incluso existen hoy en día seminarios, talleres, conferencias únicamente de comunicación no verbal,
porque es la que más impacta en la sociedad, pero recuerda que nuestro curso es específicamente la comunicación escrita. Y es que se hace referencia al momento en que el ser humano advierte que no solo podía comunicar una idea en un plano llanamente esencial, sino que también podía darle forma, y esa forma, una forma estética, como ya lo hemos mencionado y como vamos a ir viendo a partir de la sesión número 6. ¿Cómo se da esa forma estética, semiótica, semántica de la comunicación escrita? Porque si bien es cierto que nuestras formas de comunicación van en relación más impactantes en el no verbal, porque por todo lo que manifestamos, todo lo que decimos, la intención con que decimos las cosas, eso comunica más que nuestras palabras. De ahí es que alguien una vez dijo, ¿no? Mira, tus hechos hablan más fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. ¿Ya te das cuenta de lo que estoy diciendo? Tiene más impacto la comunicación no verbal. Pero cuando utilizamos la comunicación verbal, tenemos que hacer que también impacte. Tenemos que hacer que también transmita una información que nosotros queremos dar. Y también se da una intencionalidad en lo que escribimos, no solamente en lo que decimos. Porque ese escrito, esa nota que vamos a recibir o que vamos a emitir, no solamente está llena de significados lingüísticos o fonéticos de cómo se pronuncia, sino también hay una intención en lo que se escribe. De hecho, de esa escritura pueden depender sin fin de reacciones, tanto positivas como negativas, porque si tú escribes como una advertencia con una intención de amenaza, entonces esa persona que recibe va a decir, efectivamente, me estás amenazando, no me estás advirtiendo del peligro que puedo correr o del riesgo que corro si tomo esta acción. En realidad, tu intención es amenazarme que me vas a hacer algún daño irreversible. Y entonces es como tú vas a reaccionar ante esa forma de comunicación que te escribieron y tú vas a actuar en base a esa forma de comunicación. Por eso es muy importante lo que escribimos y cómo lo escribimos. Este gran filósofo, ¿verdad?, que es el parteaguas del conocimiento, dijo, la habilidad de expresar una idea es tan importante como la idea misma. Es decir, tú concibes una idea, la tienes que transmitir, la tienes que dar a conocer. La das a conocer en forma verbal, la das a conocer en forma escrita. Y específicamente, pues sí, lo que más nos interesa es esa forma escrita. Todo lo que desarrollamos, lo que escribimos, lo que tú estás recibiendo de tus manuales, lo que tú estás emitiendo, ¿verdad? Es parte de esa comunicación escrita, es esa habilidad que tú tienes que desarrollar, lo que tú ya concibes aquí y que vas a manifestar en escritura, ya sea en la computadora o en forma manual, gráfica, como aprendiste desde que entraste en preescolar o todo lo que es la educación básica inicial, ¿verdad? Aprendiste a escribir, aprendiste los sonidos de las letras, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver esto que está escrito en el logo de nuestra escuela de alto nivel, Excelentia. Obviamente está escrito no en español, sino en latín. Excelencia. Tú ya tienes una base lingüística. Cuando tú has escrito excelencia y hay otra palabra muy parecida, haces referencia y a partir de una base tú puedes escribir quizás en otro código. Pero finalmente lo haces porque te comunicas en manera escrita. Además, ¿cómo mejorar la eficacia de la comunicación escrita?
asegurándose que los textos sean entendidos, retenidos por las personas por quienes están destinados. Y esto es muy esencial y muy importante. ¿Por qué? Porque precisamente lo que nosotros escribimos, ¿sí?, es sumamente determinante de lo que nosotros ideamos, lo que decíamos anteriormente en la diapositiva anterior. ¿Cómo mejorar esa eficacia de comunicación? Bueno, pues tenemos que entender y saber cuáles son las reglas que nos llevan a mejorar nuestra escritura. ¿Cómo podemos interactuar con otras personas a través de lo que escribimos? ¿Cómo dar a conocer lo que realmente pensamos, lo que realmente sentimos? Pues tenemos que aprender diversas reglas y normas de la escritura, de la lingüística, para poder desarrollar una plena comunicación de lo que estamos nosotros concibiendo. Además, la comunicación escrita necesita de una estructura para alcanzar las características de claridad, objetividad y concreción. Es decir, si vamos a escribir algo, necesitamos saber que existe una escritura, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, lo que es el enunciado. Hay un sujeto, hay un verbo que es una acción, hay un predicado. Y además, eso es muy simple. Todavía la estructura es más amplia y más compleja. Y se complejiza a partir de lo que nosotros queremos transmitir como ideas. Entonces, la escritura tiene una estructura que se va desarrollando, que se va ampliando, para que nosotros, al usar esa estructura de la escritura, entonces podamos comunicar de una manera muy clara, de una manera objetiva, de una manera concreta. Y entonces el que está leyendo el escrito puede identificar con claridad, con objetividad, con concreción, lo que nosotros intentamos transmitir. Es decir, que si por ejemplo estamos tratando de instruir al personal de una empresa sobre cuáles son las estrategias más eficaces de las ventas para el cierre de una venta, tú tienes que escribirlo de tal manera que no entiendan ellos, por ejemplo, cómo iniciar un diálogo en venta. No, lo que queremos es que cierren la venta. ¿Cuáles son esas estrategias eficaces hoy en día en donde el promotor, ¿verdad?, el vendedor, va a cerrar su venta con el cliente y va a lograr que el cliente obtenga el producto que estamos nosotros promocionando? Entonces, todo eso va a depender que él haga esa acción y que aprenda ese mecanismo si tú lo escribes de manera objetiva, clara y concreta. Y entonces, el vendedor, ¿verdad?, a lo mejor no maneja muchos términos técnicos como tú, pero va a poder entender con claridad lo que le estás instruyendo para poder cerrar su venta. Además, hay unas grandes ventajas para la comunicación, ¿no? La comunicación escrita tiene permanencia. Lo que tú digas, como dicen, las palabras, en forma coloquial, se las lleva el viento. Pero lo que tú escribes, eso permanece. Cuando tú realizas un contrato de compraventa, hay una serie de reglas, de normas, tanto derechos y obligaciones que adquiere, ¿verdad?, el que hace el contrato, los que firman el contrato, tanto el que vende como el que compra. El que vende ofrece el producto, el que compra intercambia el producto por dinero o por algún otro bien establecido por el contrato. Y eso permanece, ¿no? Hay sin fin de contratos en esta vida y cada día surgen nuevos contratos. Además, la comunicación escrita nos permite la reflexión antes de escribir. Es decir, primero estamos tratando de interpretar y de entender qué queremos comunicar y después ya lo escribimos. Y además, se registra la información. Lo que nosotros ya concebimos, ahí está escrito y ahí va a permanecer, al menos que destruyas ese documento.
Pero si ese documento permanece, incluso si tú lo transformas en un escrito más avanzado, como un ensayo, una tesis o un libro, entonces es una fuente de consulta. Lo que tú escribiste lo pueden leer sin fin de personas de distintos grados académicos, distintas posturas ideológicas, y lo pueden citar para reforzar su idea, o lo pueden citar incluso para rechazar tu idea y confirmar su propia idea. Entonces todo lo que escribimos puede tener un impacto permanente, pero hay que saber cómo hacerlo. Por eso, hay varias características de la comunicación escrita que vamos a mencionar únicamente brevemente. Ya dijimos, la comunicación debe ser con claridad, es decir, que las personas no malinterpreten o no entiendan otro objetivo distinto al que tú quisiste realizar o quisiste escribir, sino que corresponda a tu idea, a tu objetivo inicial, a lo que quieres comunicar, y que ellos lo reciban con claridad. Debe ser con precisión, es decir, utilizar las palabras adecuadas, utilizar el lenguaje adecuado, utilizar las normas lingüísticas adecuadas para que esa palabra, incluso la ortografía, para que esa persona entienda lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Porque no es lo mismo escribir la palabra cazar, ¿no? No es lo mismo cuando la escribes con S que cuando la escribes con Z. Y si tú inviertes esas letras, entonces rompes esa comunicación, y entonces el lector no va a entender a qué te estás refiriendo, sino esa acción de contraer matrimonio o la acción de cazar a un animal. Además, tiene que haber, pues, entre todo tu mar de ideas, tiene que haber una síntesis de la cual solamente el lector acceda a lo que tú quieres comunicar, lo que tú quieres dar a conocer, la promoción de ese producto. O sea, no vas a explicar a grandes detalles y ampliamente lo que necesita ese producto que la gente quiere saber, sino de una manera sintética, que es de bajo costo, que es un producto perfectamente manipulable, que no contamina, ¿no? Que es eficaz y que da buenos resultados. Y no necesitaste ampliar cada uno de estos elementos del producto, sino simplemente tú escribiste un eslogan o escribiste una forma de describir muy sintética de lo que es el producto para poderlo promocionar. Además, tiene que haber una naturalidad en esa comunicación escrita, de tal manera que se fluyan tus ideas y pueda haber en ese código que estás utilizando, el lector lo puede entender de manera amplia. Y también, finalmente, en estas características de la comunicación escrita, pues una cortesía, es decir, que lo que tú escribas sea de una manera amable, afable, de tal manera que el lector pueda sentir la cordialidad de lo que tú estás escribiendo, el respeto a sus ideas, el respeto a su persona, porque tienes el privilegio, el alto privilegio, que esa persona va a leer tu escrito, va a leer lo que tú estás comunicando. Bien, pues así estamos llegando al final de esta sesión, en donde pues hemos desarrollado la primera parte de lo que son las bases de la comunicación, lo que es el concepto, el circuito de la comunicación, específicamente en la comunicación escrita, que es la razón de ser de esta asignatura de la licenciatura de Mercadotecnia. Quiero recordarte que para esta sesión no hay una actividad de aprendizaje, no hay un producto. Eso no significa que no vas a hacer nada. Yo quiero que tú retomes nuevamente este tema, lo analices, busques otras fuentes de información, reflexiones sobre lo que es la comunicación, busques más definiciones, trates de entender, e incluso te anticipo que leas cuáles son los elementos de la comunicación, para que cuando en la siguiente sesión nos veamos podamos interactuar más fácilmente y tú puedas seguirme con mayor efectividad a esta sesión de la comunicación.
Bueno, pues hoy lo dejamos aquí por esta ocasión, en esa sesión, agradeciéndote de antemano a nombre de Colegios Empresarios tu atención prestada a esta clase y esperemos vernos muy pronto la siguiente sesión.